Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, bienvenidos. 29 de diciembre del 2025. Son ahora las 6:08 de la tarde aquí en España. Bueno, como siempre, anunciarles el vídeo que veremos el próximo día. Bueno, resulta que esta noche el Señor me ha tenido, estaba por la noche y estaba pensando todo el rato en las fases de crecimiento espiritual y en un cuadro, en una entrada que yo publiqué donde se titulaba Fases de crecimiento espiritual, que le voy a mostrar ahora, y no sé si veremos ese como un especial o la continuación o retomar el Evangelio de Juan, tomo 1, que nos tocaría ver el capítulo 10, el bautismo de Jesús, un bautismo mayor, la visitación, Juan reconoce a Jesús como el Mesías, y luego el capítulo 11, el descenso de la paloma, donde veremos el bautismo superponiendo las profecías, o sea, la profecía sobre la paloma, o sea, que había en la purificación, siempre había dos palomas, esa es profecía con la profecía del bautismo del Espíritu Santo, creo que era así. ¿Y qué más? Bueno, pues eso sería lo que veríamos si es que vemos este de Juan. Y si vemos este que yo les digo, es una entrada del blog Tabernáculos, cuadro de fases de crecimiento espiritual, el que le entienda. Es algo que yo realicé y bueno, hice un cuadro que donde se fijan las etapas de crecimiento espiritual que tenemos tanto a nivel personal como a nivel corporativo como iglesia. Y bueno, pues ahí son las tres fases, que son también las tres fases del tabernáculo, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Veremos que eso coincide también con el de Egipto, el desierto y Canaán, que es lo mismo también Pascua, Pentecostés, tabernáculos, cuerpo, que es la carne, alma, carne y espíritu, o alma, almático, ¿no? Y bueno, hay bastantes más que nos dan a entender que esto, lógicamente, es una etapa y es gradual. Y que si estamos aquí, como la mayoría de los que me están escuchando seguramente, que es la etapa pentecostal o de desierto, no hemos llegado al final del destino. Y entonces, si uno no viendo esto de esta manera tan gráfica, ¿no? Y con esta infografía, no se da cuenta de que todavía le queda una etapa por cruzar, pues como dice en el título, ¿no? El que lee entienda. Si es que con esto ya uno no lo ve y entiende que Pentecostés es solo una etapa intermedia, aquí entre ambas fases tenemos el bautismo en agua, en el mar, y el bautismo en el espíritu, en la nube, que son las cimas o las crisis para pasar de una etapa a otra, de la Pascua a Pentecostés tenemos esa crisis del bautismo del Espíritu Santo, y para pasar del lugar santo o del desierto, o del lugar santo de Pentecostés o del desierto a tabernáculos, que es Canaán, que es el lugar santísimo, pues tenemos la crisis del cruce del Jordán y la circuncisión, ¿no? En la acampada de Gilgal, que es donde son las dos experiencias que tenemos que pasar, morir a la carne y después ser circuncidados de corazón. Bien, pues eso es lo que veríamos. Yo creo que sí que veremos pero bueno, vamos a tener unos cuantos días para pensarlo, porque igual que hicimos con Navidad, nos vamos a saltar el día 31, porque es una fiesta que muchos de ustedes celebrarán.
Y entonces, pues lo retomaremos el viernes el viernes en vez del miércoles, que es día 31, el fin de año, Nochevieja. Y bueno, luego lo haremos el día 1, no, lógicamente porque es festivo, que será jueves, lo haremos el viernes próximo. Así que estén ahí atentos. Bueno, pues vamos a ir a lo que tenemos entonces para ahora, que es, pues vamos a quitar este. Nos vamos a ir perdón, a lo que tenemos para hoy, que es copia de el Deuteronomio, segunda ley, discurso sexto, que son las leyes domésticas. Y hoy vamos a ver el capítulo 16 y el capítulo 17. El capítulo 16 va sobre el trato a los edomitas y a los egipcios, en general a los extranjeros, ¿no? Cómo había que tratarlos. Bien, comencemos. En Deuteronomio 23, 7 y 8, Moisés vuelve su atención a los edomitas y los egipcios y cómo un israelita debe tratarlos. Esta ley nos ayuda en el ámbito de las relaciones exteriores con naciones incrédulas. Dice así, el 7. No debes detestar, la palabra es ta'ab, con dos as y acabado en v, que quiere decir aborrecer. No debes detestar al edomita o odiar, también lo pueden detestar, aborrecer o odiar, como quieran, porque es tu hermano. No debes detestar o aborrecer o odiar, como quieran. Vamos a ver, vamos a ponerlo así aquí para que se entienda. Odiar. Repito, no debes detestar al edomita porque es tu hermano, no debes detestar a un egipcio porque fuiste extranjero en su tierra. El versículo 8 dice, los hijos que nazcan de ellos en la tercera generación podrán entrar en la asamblea de Yahvé. Bien, esta ley no se refiere a actos específicos de discriminación contra edomitas y egipcios, sino que habla de la actitud de un israelita hacia ellos, no actos, sino actitud. Vamos a distinguir estas dos palabras contrapuestas. La ley no se refiere a actos, sino a la actitud que debe tener un israelita hacia los egipcios y a los edomitas. Por lo tanto, no hay ninguna sanción específica por violar esta ley, ya que los tribunales terrenales solo pueden juzgar los actos de injusticia cometidos contra otras naciones. Solo la Corte Divina puede juzgar los asuntos del corazón, y esta es una ley por la cual Dios juzgará los corazones de los hombres. Y como a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno en los tiempos del fin, pues las naciones hoy se han sacado de la manga el delito de odio en contra de la palabra de Dios, como tantas cosas, ¿no? Ellos siguen abundando en el pecado cada vez más, y eso es otra de las cosas que se han inventado, el delito de odio, como si alguien pudiera juzgar los corazones de la gente, ¿no? Y si yo le mato a uno, le pego, pues le golpeo, pues me pueden acusar, pero si yo le tengo manía, ¿quién me puede juzgar, condenar con eso? O expreso mi opinión. Una opinión, eso no es hacer daño, opinar no es hacer daño, ¿verdad? Pero sin embargo ahora está perseguido. Esa es la forma de que los políticos tienen de hacer lo que les da la gana y salirse con la suya para que no les critiquen y para que no hablen en su contra. Eso, y luego, por si fuera poco, pues también, como eso no es suficiente, pues la censura. En otras palabras, la ley dice que es un pecado detestar al edomita o vamos a poner a un egipcio. Pero solo la Corte Divina tiene la capacidad de determinar qué tipo de condena debe ser impuesta a los culpables de ese pecado, con el fin de restaurar el legítimo orden. Si el edomita o el egipcio quieren entrar en la congregación de Israel, bueno, podemos decir ahora en la Iglesia también, uniéndose a sí mismos al pacto, por la fe en el Dios de Israel, al pacto, en este caso sería el nuevo pacto, ¿verdad? Por la fe en el Dios de Israel, los israelitas no deberían rechazarlos por motivos de origen étnico. Bueno, el nuevo pacto, ahora en la época de la Iglesia, el antiguo pacto sería la época que nos estamos estudiando en Deuteronomio.
Sin embargo, su paso hacia la plena ciudadanía necesitaba 3 generaciones para asegurar que su cultura extranjera era totalmente abandonada. Esto aseguraba que los inmigrantes extranjeros no serían capaces de desbordar la cultura, la religión y las leyes israelitas. La idea era que si un extranjero quería convertirse en un ciudadano israelita, tenía que ser él quien cambiara sus caminos, no podía entrar y cambiar las normas morales del reino. Otra de las cosas que está ocurriendo hoy, debido a la inmigración ilegal, que es ilegal, pero que la están admitiendo, pues ya saben, los gobiernos de toda Europa, excepto Meloni, que parece que está un poco más retraída, pero también tiene un montón. Por ejemplo, esta mañana ponía una noticia en Telegram que en Alemania se han manifestado la semana pasada y creo que esta semana otra vez la gente pidiendo un califato. Y se manifiestan imponiendo las costumbres, se manifiestan las mujeres de un lado y los hombres del otro lado y todo eso. Y parece ser que ahora han tenido que sacar una ley que ellos pueden decir lo que quieran, pero que no lo pueden tratar de llevar a la práctica. Y estamos llegando a esas circunstancias, donde se aplica la ley Sharia ya en muchas ciudades europeas. Hay barrios enteros donde ni siquiera puede entrar la policía. Y de hecho las autoridades están persiguiendo el cristianismo y dándole manga ancha al otro. Por ejemplo, las escuelas quieren imponer la ley de halal para que no se puedan comer alimentos que ellos, por ejemplo, el cerdo, que a ellos no les gusta o no los aprueban según su ley, pero lo quieren imponer en todos los comedores. Y de hecho en España lo están imponiendo en muchos comedores. Esto es lo que estamos viendo, o sea, salirse de la palabra de Dios de todas las formas posibles. Ahí lo que dice la ley que es que tiene que pasar un tiempo para que ellos se aclimaten, para que ellos se borren 3 generaciones, para que ellos borren sus costumbres, para que ya no haya ese peligro, ¿no? Que estén integrados. Pero ellos no vienen a integrarse, ellos vienen a cobrar las subvenciones, las pagas, a vivir del cuento la mayoría, y luego encima quieren cambiar las leyes, quieren que nosotros nos adaptemos a ellos en vez de ellos a nosotros. Bien, siguiente epígrafe. Ame a su hermano. Moisés dice que la razón por la que los israelitas no debían aborrecer a los edomitas se debía a que él es tu hermano, como decía. Él es tu hermano, no debes aborrecerle, ¿verdad? Bien. Edom, por supuesto, es el nombre nacional de Esaú, que era el hermano de Jacob. Esaú tuvo sus descendientes y formaron pues la nación de Edom, ¿verdad? Por supuesto, es el nombre nacional de Esaú, que era el hermano de Jacob. Esaú era el hermano de Jacob, por lo que esta ley se basa en la advertencia bíblica de amar al hermano. Esta ley es casi sorprendente en vista del odio y la rivalidad que existía entre Israel y Edom por generaciones. Bueno, Esaú era un hombre carnal y sus descendientes también fueron de la carne. Por lo tanto, esperaríamos que Esaú odiara a Jacob. Sin embargo, Jacob fue sostenido en un nivel superior y se le prohibió odiar o despreciar a Esaú o a sus descendientes. Esta ley parece estar en conflicto con la declaración de Dios en Malaquías 1:3, donde Dios dice: pero aborrecía a Esaú. ¿Cómo pudo Dios mandar a los israelitas no aborrecer a los edomitas mientras que él mismo todavía aborrecía a Esaú? ¿Cómo podemos entender la mente de Dios en este asunto? La primera cosa a tener en cuenta es que Dios es luz, primera de Juan 1:5, y Dios también es amor, primera de Juan 4:8. Además, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano permanece en la oscuridad, dice primera de Juan 2:9. Cuando Dios aborrece, no es con el aborrecimiento del hombre. Dios sabe cómo aborrecer sin violar su carácter de amor. Cuando Dios aborrece es de forma constructiva y para beneficio del objeto de aborrecimiento. Esto lo vemos en el propósito mismo de la propia ley, porque sus juicios manifiestan el aborrecimiento y la ira de Dios, mientras que las demás sirven para corregir al pecador mediante la disciplina para que pueda ser restaurado. El aborrecimiento de Dios solo es legal, ya que no sale de su carácter personal. La ley se ocupa del acto de corregir y restaurar el orden legal. La mayoría de los pecadores que son juzgados por la ley perciben el aborrecimiento, ya que como pecadores todavía no entienden el carácter y el motivo de Dios. Alguno cuando Dios está juzgando y siente que Dios le aborrece y blasfeman contra Dios y demás, ¿no? ¿Por qué me pasa a mí esto? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y hablan lindezas de Dios, ¿verdad?
y pues, no saben discernir el aborrecimiento legal del que está corrigiendo, del que está ejerciendo una paternidad amorosa y disciplina a sus hijos para que entren en vereda, ¿verdad? Y eso no sale de la ley y no sale de su corazón. La mayoría de los pecadores que son juzgados por la ley perciben el aborrecimiento, decíamos, ya que como pecadores todavía no entienden el carácter y el motivo de Dios. Si lo entendieran, como cuando se convierte luego se da cuenta de cómo ha actuado Dios con él y agradece la disciplina, ¿verdad? Porque ve que su carácter ha madurado, ha crecido, etcétera, y le da gracias a Dios de la disciplina. Porque, como dice, produce fruto apacible de justicia a todos los que han sido ejercitados en esa disciplina, en la disciplina, ¿verdad? Fruto apacible que es la paz. Entonces, llegamos a tener un carácter apacible y llegamos a tener paz porque hemos sido disciplinados como hijos, porque no somos tratados como bastardos, como dice también Hebreos, ¿no? El Señor que ama, al que ama disciplina y aborrece a todo aquel que tiene por hijo, ahora disciplina a todo aquel que tiene por hijo. Y dice que no, es porque no somos tratados como bastardos. Todo lo que ven es que Dios los aborrece porque se atreve a disciplinarlos o restringir su deseo de pecar. No entienden que los juicios de Dios vienen del corazón de amor de Dios, ya que Él se niega a dejarlos en su estado de pecado y muerte a pesar de sus deseos carnales. Los juicios de Dios son, por lo tanto, indefinidos, es decir, la palabra olán, no eternos, sino indefinidos, por una duración más o menos larga, más o menos corta, suelen ser periodos largos, eras o edades, pero tienen un final, un comienzo y un final, pero no eternos, porque los juicios de la ley fueron diseñados para corregir y restaurar a los pecadores, no para dejarlos en un estado de pecado perpetuo. Tales son el amor y el aborrecimiento o el odio, si quieren, de Dios. El aborrecimiento de Dios protege los derechos de Esaú. En el caso de Esaú, el llamado aborrecimiento de Dios fue diseñado para proteger a Esaú, no para destruirlo. La ley del hijo aborrecido, que he explicado en mis comentarios sobre Deuteronomio 21, que ya está grabado en vídeo, que lo hemos visto aquí, 21 del 15 al 17, fue diseñada para proteger los derechos de un hijo primogénito aborrecido. Era una ley que dice que tienes un hijo que es el primogénito y se porta malísimamente, es fatal, etc. Entonces el padre no puede desheredarlo salvo que tenga una causa justificada, porque es el primogénito. Por ejemplo, tiene hijo de una mujer y luego de otra, y el hijo de la mujer que él más ama, pues resulta que no es el primogénito, no le puede quitar al primogénito la primogenitura para dárselo al de la preferida, sino que sin una causa justificada tiene que ser que los jueces determinen pues que es un hijo que, por ejemplo, en el caso de Rubén, que también lo comentamos ahora más adelante, subió al lecho de su padre, es decir, se acostó con su concubina y por lo tanto pues dio la primogenitura con causa más que justificada, ¿verdad? Bien, Esaú dice, la ley del hijo aborrecido que he explicado en mis comentarios sobre Deuteronomio 20, dice el doctor George 21 de 15, fue diseñada para proteger los derechos de un hijo primogénito que es aborrecido, ¿no? Esaú era el gemelo de Jacob y Esaú era el primogénito. Se profetizó que el mayor serviría al menor mientras los dos todavía estaban en el vientre de su madre. Génesis 25-23. A pesar de ello, existía un procedimiento legal que tenía que ser seguido con el fin de que la profecía se cumpliera de la manera apropiada. El comentario de Pablo en Romanos 9, del 9 al 13, implica que el aborrecimiento de Dios comenzó mientras que los dos hijos aún estaban en el útero y no solo en un momento posterior a la historia, sin que hubieran hecho nada bueno ni malo, ¿no? Simplemente por la soberanía de Dios, que eligió a uno y no al otro. La elección de Dios era suya y Dios escogió a Jacob sobre Esaú para recibir la primogenitura. Sin embargo, la ley también dejaba en claro que un primer hijo no podía ser desheredado por capricho del padre.
El primer hijo podría ser desheredado solo después de que hubiera demostrado ser indigno. Tal fue el caso de Rubén, que perdió la primogenitura una generación posterior. Primero de Crónicas 5:1. Por lo tanto, cuando Dios dijo que aborrecía a Esaú, en realidad estaba prestando a Esaú protección legal. No había razón para esto, ya que según cuenta la historia, Jacob tomó la primogenitura de Esaú sigilosamente antes de que Esaú se le hubiera dado antes de que a Esaú se le hubiera dado para demostrar plenamente su indignidad. Con el fin de dar a Esaú la debida justicia, Isaac profetizó en Génesis 27:40 que el derecho de nacimiento le tendría, o la primogenitura le tendría que ser devuelto a Esaú, es decir, a sus descendientes, pues posteriormente, que es lo que ha ocurrido con la formación del Estado real de Israel, que en realidad está cumpliendo las profecías de Israel de la higuera maldita, pero también las de Edom, porque Edom está mezclado, lo hemos visto esto hasta la saciedad ya, está mezclado en la judería, porque fueron absorbidos en el tiempo de Juan y Hircano, se circuncidaron y demás, y entonces se mezclaron. Desde entonces, Edom ha desaparecido, pero está mezclado en la judería, por lo tanto, las profecías de Edom se tienen que cumplir en la actual judería. Y eso es lo que se está cumpliendo. Y por eso Edom ya se ha descalificado, Edom y Israel, que no va a dar fruto, lo estamos viendo sobre todo debido al genocidio y todo esto. Lo llevamos viendo muchísimos años por el terrorismo y demás, y por la forma en que actúan, ¿no? Completamente alegales, sin respetar lo que dictaminó la ONU, sin respetar el derecho internacional de ninguna manera, sin cumplir ni siquiera los compromisos que firmaron. Bien. ¿Cómo se ha cumplido esta profecía? Se encuentra totalmente en mi libro, en el libro de Dr. Jones, La lucha por el derecho de nacimiento primogenitura, un libro imprescindible en estos momentos, en estas fechas, en estos tiempos, que también, ya saben que está grabado aquí en este canal en vídeo y también lo pueden descargar gratuitamente de nuestros blogs. La historia es demasiado larga para repetirla aquí. Es suficientemente por ahora señalar que el aborrecimiento de Dios nunca puede ser mayor que su amor, porque siempre dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿verdad? Su aborrecimiento siempre está subordinado a su amor, lo que significa que al final gana el amor, lo que decíamos, la misericordia triunfa sobre el juicio. Egipto era la madre de Israel. Sí, aunque les parezca raro, Egipto fue la madre. Para engendrar un hijo se necesitan dos, un padre, que era Dios, Yahvé, y una madre, que en este caso era Egipto. Bien, ahí es donde se gestó Israel. Egipto era la madre de Israel. Moisés también habla de la actitud de Israel hacia los egipcios, diciendo: no debes aborrecer a un egipcio porque fuiste extranjero en su tierra. Esto puede parecer como un motivo extraño, porque esa era precisamente la razón por la que un israelita podría reclamar el derecho a aborrecer a un egipcio. Como habían sido tratados fatal ahí, los habían esclavizado y demás, pues parece que se creían con derecho, ¿no?, a aborrecerlos, pero el Señor dice que no. Después de todo, los egipcios pusieron a los israelitas en servidumbre, mientras que eran extranjeros en Egipto. Pero no se puede sostener a los egipcios individualmente como responsables de los pecados de su gobierno, sobre todo en las generaciones posteriores a la salida de Israel de Egipto. Los motivos carnales pueden ser bastante diferentes de los motivos de Dios. Los israelitas necesitaban ponerse en la mente de Cristo para que pudieran ver a los egipcios como Dios los veía. De hecho, está profetizado que Egipto se volverá al Señor y que habrá en los tiempos finales un grandísimo avivamiento. De hecho, hay, no sé si han visto ustedes una canción que hay en internet, si lo buscan, la iglesia de la cueva en Egipto. Es una canción que, si usted la escucha, se van a poner los pelos de punta de la unción que hay allí. Una cueva inmensa y llena de gente. El Señor ya está empezando a hacer muchas cosas en Irán, en Egipto, en los países árabes en general. En primer lugar, Dios escogió a Egipto para ser la madre de su primer hijo, Israel. Dios le dijo a Moisés que dejara la tierra de Madián y fuera a Egipto para hacer frente a Faraón.
Repito, en primer lugar, Dios escogió a Egipto para ser la madre de su primer hijo, Israel. Dios le dijo a Moisés que dejara la tierra de Madián y fuera a Egipto para hacer frente a Faraón. Éxodo 4:22. Madián era donde estaba allí con su esposa Séfora y con el Jetro, el sacerdote de Madián, que eran descendientes, creo, de la parte de Saúl. Pero conocían a Abraham, lógicamente, son descendientes de Abraham, conocían a Dios. Dice el versículo Éxodo 4:22, y dirás al faraón, así dice Yahvé, Israel es mi hijo, mi primogénito. Así Dios declaró ser el padre de Israel, sin embargo cada hijo tiene dos padres. La madre de Israel era Egipto. Israel es mi hijo, quiere decir Israel como nación, ¿no? En conjunto. Individualmente también habría muchos, pero sobre todo en conjunto era una creación de Dios, un hijo de Dios que había sido formado allí en Israel, en Egipto. Debemos tener en cuenta además que Israel era el hijo primogénito, eso quiere decir que es el primero de más que vienen por detrás, ¿no? Debemos tener en cuenta que además que Israel era el hijo primogénito de Dios, Éxodo 4:22. Eso no implica que Dios tiene otros hijos, pues claro que lo implica, ¿verdad? Algunos dicen que solo los israelitas étnicos, es decir, descendientes físicamente de Abraham, son hijos de Dios, pero Dios tiene muchos hijos. El primogénito es solo el principio, como el término dice claramente, primogénito, el principio. Y aún así, no es suficiente ser un israelita étnico. Si uno quiere ser parte de la compañía del hijo primogénito que hereda el reino con Cristo, necesita algo más que ser judío de raza, necesita estar convertido a Cristo, que ese es el verdadero judío. El Nuevo Testamento deja muy claro que es la fe, no la etnicidad, lo que permite heredar el reino. Y así, cuando Moisés advierte a Israel que no aborrezca al egipcio, se basaba en parte también en el hecho de que Egipto era su madre. El cuarto mandamiento nos dice que debemos honrar tanto a nuestro padre como a nuestra madre, para que nos vaya bien en la vida, ¿verdad? En la aplicación de este precepto en el plano terrenal, Israel no debía aborrecer a los egipcios para no deshonrar a su madre. Siguiente epígrafe. Extranjeros en Egipto. La razón aducida, la razón aducida para no aborrecer a los egipcios es que Israel fue extranjera en su tierra. Un extranjero es un habitante, alguien que vive allí, pero que no disfruta de los derechos de ciudadanía de propiedad de la tierra. Por lo tanto, moró Abraham en Canaán, no teniendo derecho a la tierra, a no ser un lote en el cementerio, que compró a un precio desorbitado. Génesis 23:16 nos dice que Abraham aspiraba no a esa tierra, sino a la Jerusalén celestial, ¿no? El Israel celestial, buscaba una patria mejor. Y sin embargo, ahora la patria que buscan los sionistas, y desgraciadamente los cristianos sionistas, es la tierra física de Palestina, de Israel, antiguamente, ¿no? Porque ellos no aspiran a esa patria mejor, por lo que se ve. Por lo tanto, moró Abraham en Canaán, no teniendo derecho a la tierra, a no ser un lote en el cementerio que compró a un precio desorbitado, la cueva de Macpela, para enterrar ahí a Sara, ¿verdad? Génesis 23:16. Cuando los hijos de Israel se trasladaron a Egipto, fueron peregrinos allí. Así que vivieron en la tierra de Egipto, en este caso en la tierra de Gosén. Después de la muerte de José, el faraón maltrataba a los hijos de Israel porque él tenía miedo de ellos, porque se habían multiplicado mucho. Éxodo 1, del 9 al 12. El miedo es característico de la carne, así como la fe es la característica del hombre espiritual. Se puede decir que el miedo es lo opuesto a la fe. Por eso, cuando nosotros nos rendimos al Señor, curiosamente, es cuando a la incredulidad la tratamos con la paz, con la quietud, perdón, no con la paz, con la quietud, con la fe. Y entonces, ¿qué es la fe ahí? Creo que Dios va a hacer las cosas y yo me quedo quieto, me rindo a la voluntad de Dios. Y entonces, curiosamente, cuando dejo de tratar, cuando me someto a la voluntad de Dios y dejo las cosas en manos de Dios, entonces viene la paz, ¿verdad?
Por lo tanto, Pablo dice que los hijos de la carne no son herederos de las promesas de Dios, Romanos 9:8, pero los hijos de Israel deberían haber entendido por experiencia personal lo que significaba ser oprimido como extranjero en un país extraño. Su experiencia en Egipto estuvo destinada a enseñarles cómo no debían tratar a los extranjeros. De hecho, si esas personas hubieran sido espirituales, después de haber sido verdaderamente redimidas por el Cordero de Dios, hubieran operado con fe en lugar de con miedo. Si sus corazones hubieran estado, es decir, el miedo es la incredulidad. Si sus corazones hubieran estado bien con Dios, habrían visto su opresión en Egipto como una lección de Dios acerca de cómo amar al prójimo como a uno mismo. Pero como no estaban en la mente de Dios, pues al contrario, lo que tenían es deseos de venganza. Pero en cambio, siendo carnales, tenían la tendencia de querer maltratar a los egipcios en pago. Y por esa razón Moisés encontró necesario establecer esta ley en particular. Dios había dado a Egipto 3 generaciones de tiempo para llegar a conocer al Dios de Israel. José era su ejemplo, fue su ejemplo principal. Sin duda, el faraón, durante la época de José, era un verdadero creyente, pues no tenía miedo a José o a Israel. De hecho, toda la tierra de Egipto tuvo oportunidad de seguir al Dios de Israel, pero eso no sucedió. En su lugar, en su miedo carnal volvieron a poner a Israel en servidumbre. La lección que los israelitas deberían haber aprendido era tratar a todos los extranjeros en una manera de vecindad. Vamos a poner de una manera de vecindad, ¿no? De buena vecindad. Vamos a poner de buena vecindad, porque puede ser una vecindad mala, ¿verdad? Después de 3 generaciones que vivieron bajo la ley del amor, si los egipcios hubieran visto los efectos de las leyes justas aplicadas por hombres espirituales con la mente de Cristo, hubieran llegado a conocer a Dios, así como cualquier israelita, pero como ellos no mostraron el fruto del Espíritu, en 3 generaciones tampoco, pues lógicamente el testimonio de ellos no era bueno. Y como dice la palabra, pues el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa nuestra, ¿no? Los cristianos no han ganado al mundo porque han sido un mal ejemplo, o hemos sido un mal ejemplo de lo que es ser cristianos. No hemos reflejado a Cristo, sino hemos reflejado en muchos casos que somos peores que los incrédulos. Por desgracia, los israelitas mismos todavía eran carnales y su tendencia a adorar falsos dioses estaba justo bajo la superficie. Estaba ahí solamente contendida, pero a punto de sacar la cabeza siempre. Moisés luchó con ellos constantemente a medida que se quejaron a través de todas las adversidades en el desierto. Su falta de fe significaba que la ley de Dios tenía que ser impuesta sobre ellos contra la voluntad de su carne, pero también aseguró el fracaso al final, porque su ilegalidad finalmente prevaleció, su anarquía prevaleció y provocó su cautiverio y la expulsión de la tierra prometida. Nosotros hoy podemos ver el ejemplo del fracaso de Israel y por lo tanto podemos hacer los cambios necesarios en nuestra visión de la vida. De ver, dice, esas cosas les ocurrieron para que nos sirvieran a nosotros de ejemplo. También tenemos la ventaja del nuevo pacto por el cual el Espíritu escribe esta ley en nuestros corazones, que es lo que ellos no tenían. Tenían una ley externa, pero no estaba escrita en sus corazones. Bueno, vamos al capítulo final que tenemos para hoy, el capítulo 17, que se titula Engendramiento por la palabra de verdad. La primera parte de Deuteronomio 23 da leyes que se ocupan de los extranjeros, personas que podrían ser potencialmente enemigos, que hemos estado viendo ahora, la primera parte de Deuteronomio 23. Moisés entendió cómo la naturaleza humana causaba a menudo que la gente tratara a los extranjeros injustamente, simplemente porque el amor de Dios no está suficientemente arraigado en los hombres para reflejar la mente de Cristo. Cuando una nación extranjera tiene ciertas características indeseables o cuando no se puede confiar en los hombres, tienden a agrupar a todos aquellos extranjeros en un solo campamento y no distinguir a las personas que pudieran ser injustas. Pues hablamos de los chinos son así, o los latinos son así, o los mexicanos son así, o los españoles son de esta manera, y juzgamos a todos por igual. Pero en el Cristo de Dios no hay nacionalidades. Así que no debemos de hacer así.
porque no todos son iguales. Y así Moisés habla de esto en el versículo 9 diciendo: cuando salgas como ejército contra tus enemigos, entonces te guardarás de toda cosa mala. Ahí es la palabra dabar, palabra. La ley de Dios prohíbe palabras malignas, de toda cosa mala, en toda cosa mala, de toda cosa, vamos, entonces esto tenemos aquí que poner aquí, detrás de cosa. Ay, perdón, detrás de cosa. Así. Repito, cuando salgas como ejército contra tus enemigos, entonces te guardarás de toda, podríamos decir, palabra mala. La ley de Dios prohíbe palabras malignas, propaganda contra el enemigo cuando se va a la guerra. Incluso también nos prohíben las palabras de las potestades superiores. Blasfemar incluso contra Satanás y otras cosas que son potestades angélicas superiores. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos. La ley de Dios prohíbe palabras malignas, propaganda contra el enemigo cuando se va. Es decir, tenemos que tener respeto, aunque sean enemigos. La mayoría de las naciones justifican este tipo de propaganda y se entregan a ella regularmente con el fin de motivar a sus tropas para luchar y matar sin lugar a dudas. Tales prácticas se hacen a menudo debido a que los líderes políticos son los que en realidad han cometido la injusticia sobre la nación contra la que están luchando, y así con el fin de dar a sus tropas el sentido que están luchando por una causa justa y digna, se propagan mentiras, ¿verdad? Otra de las formas de anarquía que estamos viendo en estos últimos tiempos es esto. Una de las cosas que dice ahora es la guerra de la propaganda. Es, en base de mentiras y todas estas cosas, es tratar de engañar a la gente, a nuestros paisanos, si es que ellos no están de acuerdo con la guerra, pues hay que decirles mentiras para que crean que es una guerra buena, ¿verdad? Y al revés, los otros, ¿no? Es decir, tenemos que la mentira no se permite ni contra el enemigo. Cuando la verdad no puede ser admitida, los hombres recurren a la mentira para justificarse a sí mismos. Los políticos, ahí lo tienen, justifican tales acciones sobre la base de que es el interés de su propia nación, cuando en realidad siempre es interés de sus propios planes y bolsillos. El ex vicepresidente Dick Cheney dijo muy bien: cada nación actúa en su propio interés. Él lo dijo para justificar las acciones de Estados Unidos. Sin embargo, los creyentes con mente del reino actúan en el mejor interés de Dios, en lugar de por el suyo. Ellos están por encima de su propio interés, estableciendo la igualdad de justicia entre las naciones. De hecho, si digamos algo, un ejemplo superlativo de esto es lo que llaman las banderas falsas, donde los propios países ejecutan actos de sabotaje, de terrorismo, de guerra contra sus propios ciudadanos para luego acusar a un tercero y así tener una excusa para entrar en guerra con ellos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hicieron los judíos, entonces también bombardear barcos de gente judía y cosas así, ¿no? Para justificar ciertas cosas y para tratar de que los judíos salieran de Europa y fueran para Europa, ¿no? En base a terrorismo. Siguiente epígrafe. Evangelizar por la propaganda. Los que predican el Evangelio de Cristo se dedican a un tipo de guerra no carnal. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice Corintios, 2 Corintios 10, 4 y 5, ¿verdad? Por esta razón, Deuteronomio 23:9 se aplica a los creyentes cristianos en su guerra. Su guerra no es carnal, por supuesto, porque Pablo dice en 2 Corintios 10, 4 y 5. Y por eso nosotros, los cristianos, que estamos esperando a lo que va a hacer el Señor. El Señor va a usar a los reyes del Oriente y va a usar a los propios países, digamos, terrenales que no están en Cristo, a las naciones gentiles, a los etnos, para derribar a Misterio Babilonia. Los cristianos no tenemos que luchar con eso, nosotros lo que tenemos que es predicar el Evangelio cuando seamos ungidos y el Señor nos diga ahora, marchad con la unción doble, con la doble porción. Entonces sí, ¿no? Dice 2 Corintios 10 del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
¿Qué son las fortalezas? Pues lo dice el versículo 5, estamos destruyendo las especulaciones, yo digo las elucubraciones, las manipulaciones, que la palabra ahí es logismos, quiere decir razonamientos, argumentos, pensamientos, imaginaciones, presunciones, ídolos del corazón que se oponen, ¿verdad?, contra el conocimiento y toda la altivez, eso es el orgullo, la rebeldía, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hace poco yo, pues con una hermana que bautizamos hace un tiempo, pues resulta que yo le hablaba de ciertas cosas, ¿no? Y ella, pues yo con la palabra de Dios demostrándole cosas que ella, pues lógicamente, pues es como joven creyente todavía no entiende o no acepta, pero sin embargo prefiere agarrarse por su rebeldía a cosas que son en contra con de la palabra de Dios claramente, ¿no? Por ejemplo, el marianismo. Jesucristo deja muy claro, Pablo deja muy claro que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No hay mediadores, ni santos, ni vírgenes, ni nada que se le parezca. Sin embargo, es algo que está tan arraigado en ciertos países de raigambre católica y de marianismo y todo esto, pues que es un ídolo que les cuesta a muchos derribar tremendamente, ¿no? Y otras cosas del catolicismo, que todavía se aferran a ellas. Y prefieren sus emociones, sus tradiciones, sus pensamientos, sus elucubraciones, sus razonamientos, que coger la palabra de Dios. La palabra de Dios no está de acuerdo con lo que yo pienso, entonces no la cojo. Pero si está de acuerdo con lo que yo, entonces sí. Entonces, como decía el otro, ¿no? Hay tantas religiones como ombligos, pero ¿qué es un ídolo? Un ídolo es aquel Dios que me deja hacer lo que yo quiero, pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios que no nos deja, no nos permite hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Él dice en su palabra que tenemos que hacer. En espíritu y en verdad adoramos al Padre. ¿Qué quiere decir eso? En espíritu quiere decir que yo he tenido que ser engendrado de Dios. Si no, soy una raza caída que no puedo tener comunión con Dios. Y segundo, y en verdad, ¿cómo es en verdad? Jesucristo es la verdad. La palabra también dice que es la verdad. Es decir, no como a mí me parece, sino conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo se pueden destruir tales puntos de vista carnales? A no ser con la verdad. ¿Convertimos a los hombres a través de la mentira y el engaño? Pues no, tiene que ser con la verdad, ¿no? Por eso es derribando argumentos y toda altivez por medio de la palabra de Dios, ¿no? Ese es un ministerio que a algunos les es dado, ¿no? Ese ministerio de llevar a las personas cautivas a la obediencia a Cristo a través de la palabra de Dios. Recuerdo que este es un ejemplo que cuenta aquí el doctor Jones, recuerdo que hace muchos años un predicador que conocía hizo un viaje especial para hablar con un predicador de radio que había estado enseñando una serie sobre el rapto pretribulación. Cuando se sentaron a hablar el predicador del rapto, inmediatamente estuvo de acuerdo e incluso llevó hasta Mateo 24, 29, e incluso lo llevó hasta Mateo 24, 29 y 30, que dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días. Fíjate que dice después de la tribulación. Ahí lo dice claro, ¿no? Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. O sea, Mateo dice que es después de la tribulación, pero a la hora que se predican los cristianos, no, que son quitados de aquí. Entienden mal el rapto, porque ni siquiera es ni antes ni después. El rapto simplemente es la recepción del cuerpo glorificado, ser transformados en un instante, ¿no? Bueno, está grabado el rapto visto a la luz de tabernáculos, también lo tienen grabado aquí en el canal. Por si a alguno les interesa, un libro muy interesante y además corto. Mi amigo predicador se quedó sin habla, dice el doctor Jones. Él vino esperando para informar al pregonero de algo que no sabía. Vino esperando, él fue más bien. Él fue esperando informar al pregonero de algo que no sabía, pero se encontró con que él era plenamente consciente de la verdad. ¿Por qué enseña algo que usted mismo no cree?, preguntó. Bueno, pone a la gente a pensar en la segunda venida de Cristo y para que se salven. En mi opinión, tenía una forma anárquica de predicar el Evangelio. Otra de las cosas que tenemos en la iglesia hoy, la anarquía de predicar cosas que los... No, porque es que si no digo esto la gente se me va a marchar, ¿no? Y entonces la ofrenda va a bajar. Siguiente epígrafe, engendrando según su especie. Sin duda alguna ha venido a Cristo por medio de su predicación, pero todas las cosas son engendradas
según su especie, dice, ¿no? Génesis 1:24. Según su especie. Sospecho que hay una maldición oculta de ceguera que se transmite a estos conversos sin su conocimiento, al igual que los defectos genéticos y mutaciones se transmiten a nuestros hijos fijos. He puesto esto resaltado doblemente porque es una cosa que a mí el Señor me reveló también personalmente. Así como nosotros heredamos de nuestros progenitores las características fisiológicas, también heredamos un bagaje espiritual, digamos, entre comillas, los genes espirituales, ¿no? Entonces, si yo soy un cristiano todavía inmaduro, pues voy a engendrar amonitas, moabitas, ismaelitas y cosas así. Si yo soy un cristiano maduro, pues voy a engendrar cristianitos, ¿no? Pero si no, voy a engendrar con la palabra mezclada, que voy a engendrar mezcla, ¿no? Por eso en la iglesia, una de las cosas de la iglesia en el desierto, la iglesia ahora de este tiempo del fin, la iglesia en cautiverio babilónico, pues está como está, porque hay mucho moabita, mucho ismaelita, mucho ammonita, ¿verdad? Bueno, sé de una serie de predicadores conocidos, dice el doctor Jones, que creen una cierta forma de la... que creen en una cierta forma de la restauración de todas las cosas. Sí creen, porque lo han leído, lógicamente. Y dice, ¿no? Hasta los tiempos de la restauración, ¿para qué? De todas las cosas, para que vengan tiempos de refrigerio, decía Pedro. Pentecostés. Pero siguen enseñando doctrinas que ellos mismos no creen. Justifican sus acciones sobre la base de que si se les enseña la verdad, el apoyo financiero de la gente se desvanecería. Eso es lo que hizo la Iglesia Católica con el infierno. Predicaban el infierno y luego muchos que incluso lo conocían así, sabían que era erróneo, lo seguían predicando porque, bueno, decían, ¿no? Así la gente, pues, pensando en eso, se va a esforzar más en portarse bien, en hacer las cosas bien, en estar bien en la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Justifican sus acciones sobre la base de que si se les enseña la verdad, el apoyo financiero de la gente se desvanecería. Estarían en quiebra en un mes. Se han comprometido a un gran presupuesto de programas de televisión, orfanatos y empleados que perderían su puesto de trabajo si trataran de enseñar la verdad. El ministerio del Señor del doctor Stephen Jones, pues es pequeño relativamente, ¿verdad? Y el nuestro también lo es, porque predicamos algo que la inmensa mayoría de la iglesia rechaza en estos momentos. Lógicamente no esperamos tener grandes multitudes y por lo menos ahora, ¿no? Quizás cuando el Señor venga la doble porción y si hallamos la gracia de ser vencedores y tenemos esa doble porción, pues lógicamente eso causará que podamos atraer a Cristo a mucha gente, ¿no? Pero de momento, pues lógicamente, al contrario, lo que atraemos es el rechazo y la persecución. Estarían en quiebra en un mes. Se han comprometido a un gran presupuesto de programas de televisión, orfanatos y empleados que perderían su puesto de trabajo si trataran de enseñar la verdad. Moisés nos dice que esto es una violación de la mente de Dios, porque cuando nos involucramos con el enemigo, debemos someternos a nosotros mismos a cada palabra mala, mentira, ¿no? Si estamos metidos con las mentiras del enemigo, pues nosotros mismos estamos metidos en esa harina, ¿no? ¿Por qué debemos derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y luego deliberadamente reemplazarla con otra mentira? Ya es bastante malo que todos tengamos nuestros puntos ciegos, pero justificar la mentira y la propaganda por un bien mayor es una violación de la ley bíblica. El Departamento de Propaganda del Gobierno parece haber dado el ejemplo de la desinformación que algunos ministros cristianos siguen hoy en día. De hecho, ellos llaman desinformación a los que sacan la verdad, le llaman desinformadores, ¿verdad? Y negacionistas, cuando es al revés. Eso se llama proyección, es proyectar en los demás lo que nosotros estamos haciendo. Y algunos hasta se lo creen, la inmensa mayoría, por desgracia. La predicación ineficaz. Siguiente epígrafe. Moisés continúa dándonos una ley que parece extraña, pero en realidad expresa el corazón de este mismo problema. Deuteronomio 23, 10 y 11 dice: cuando haya en medio de ti un hombre inmundo a causa de una emisión nocturna, entonces tiene que salir fuera del campamento.
él no puede volver a entrar en el campamento, y será que cuando se acerque la noche se lavará también a sí mismo con agua, y al ponerse el sol podrá volver a entrar en el campamento. Fíjese que vamos a entender a hoy lo que quiere decir eso el significado espiritual que tiene eso de la emisión nocturna. Esta es una de esas leyes que pocas personas entienden porque la ven con los ojos de la carne a través del antiguo pacto. En efecto, bajo el antiguo pacto se aplicaba la ley de una manera muy física, muy natural, pero ¿por qué Dios estaría tan preocupado por una emisión nocturna? Al igual que con otras muchas leyes, las aplicaciones terrenales estaban destinadas a enseñar e ilustrar un principio espiritual. Entendemos mejor las cosas cuando podemos visualizarlas a través de un ejemplo de la vida real. Pablo nos dice en 1 Corintios 4:15, citando The Emphatic Dialogue, la versión de Emphatic Dialogue. Porque aunque es posible que tengáis miriadas de líderes en Cristo, o muchos líderes en Cristo, como dice la Valera, sin embargo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo yo os engendré por medio de las buenas nuevas, por medio del Evangelio. Así Pablo afirma haber engendrado a la iglesia de Corinto no por la descendencia de los hombres, sino por el Evangelio o las buenas nuevas. Su predicación estableció esta iglesia en Corinto, Hechos 18, sus esfuerzos no fueron en vano. ¿Cómo afecta esto entonces en referencia a la ley con respecto a las emisiones nocturnas en Deuteronomio 23? Una emisión nocturna representa una predicación ineficaz que no engendra nada. Repito, una emisión nocturna representa o es un tipo de una predicación ineficaz que no engendra nada. Es decir, una predicación donde el Espíritu Santo no está inmiscuido, ¿verdad? No es una palabra, una predicación ungida. La palabra de verdad debe tener un efecto positivo sobre los oyentes, por el que puedan ser engendrados por la semilla de la palabra. Lo que se engendra en nosotros es Cristo, Colosenses 1:27. Juan también habla de esta semilla santa dentro de nosotros, diciendo en 1 de Juan 3:9, según la versión también de Enfati Diaglo. Dice así: nadie que haya sido nacido, es decir, ahí la palabra es genao, que podría ser engendrado, ¿no? Porque primero tenemos que ser engendrados antes de nacer. Gendrado en la Pascua, gestados en Pentecostés, dados a luz o nacidos en tabernáculos. Que nadie que haya sido nacido por Dios, donde pone nacido pongan ustedes engendrado, practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, engendrado de Dios. Mientras que la mayoría de los traductores asumen que Juan estaba hablando del mismo cristiano, Juan estaba hablando realmente del que ha sido engendrado en el creyente, es decir, no del mismo cristiano, es decir, de Cristo en el creyente. La simiente de Dios permanece en embrión, así como cuando el Espíritu Santo concibió a Cristo en María. El Espíritu viene sobre nosotros y somos fecundados o engendrados. El resultado es que el Cristo en nosotros, es decir, el nuevo hombre, no puede pecar porque ha sido engendrado por Dios. Y así cuando los verdaderos creyentes pecan, no es el Cristo en ellos el que peca, sino más bien su carne, el viejo Adán, la que fue engendrada por el primer Adán. Pablo aclara esto en Romanos 7:17 diciendo, de manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que muere en mí. ¿Qué es el pecado? La naturaleza demoníaca, la naturaleza carnal que heredamos de Adán. Tenemos dentro de nosotros mismos un hombre viejo y un hombre nuevo. El hombre viejo es Adán, que hemos heredado por nacimiento natural. El hombre nuevo es Cristo, que ha sido engendrado en nosotros por la palabra de verdad, que está creciendo y lleva hasta la madurez. El punto es que si somos fieles al predicar la palabra, estamos engendrando a Cristo para que la semilla de Dios pueda estar, para que la semilla de Dios pueda estar en todos los que respondan por la fe. Esta palabra es poderosa, pero solo si está implicado el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la predicación es solo otra emisión nocturna que cae al suelo y no engendra nada. Es decir, cuando predicamos desde el alma, me leo un libro y me ha parecido muy bonito y lo predico, pero eso todavía no se ha encarnado en mi corazón. Dios no lo ha hecho realidad en mi vida. Cuando yo hablo de eso,
no pasa nada. Yo toco a la gente emocionalmente, mentalmente, lo que usted quiera, pero no toco su espíritu. Y solo cuando toco el espíritu, porque la palabra está ungida, puede producir algún cambio dentro de la gente, cambio permanente. Sin el Espíritu Santo, la predicación es solo otra emisión nocturna, una efusión nocturna que cae al suelo y no engendra nada. La ley de Moisés nos enseña que una emisión nocturna hace a un hombre impuro durante un día. Esto nos muestra la importancia de ser guiados por el Espíritu y la predicación o la enseñanza de la palabra en el poder del Espíritu Santo. Si esta ley nos deja insatisfechos con la eficacia de nuestra predicación, la solución no es dejar a un lado la ley, sino presionar hacia el corazón de Dios, buscando su rostro para saber cómo ser más eficaces. Y el que ha predicado sabe cuándo está predicando carnalmente, porque alguna vez ha predicado carnalmente y sabe la diferencia. En cambio, cuando ha predicado ungido, o sea, con el Espíritu Santo envuelto en medio de la predicación, él lo sabe también, lo nota él y lo nota la gente. Yo, por ejemplo, a veces, sobre todo a nivel personal, algunas veces cuando el Señor me usaba con la gente, aunque él aparecía no tener efecto, sin embargo yo notaba como que el Señor barnizaba mis palabras, yo notaba una sensación, sobre todo lo notaba en la nuca cuando pronunciaba la palabra, y yo sabía que esa palabra entonces había venido de Dios, iba a producir un efecto en la gente, si no era en ese momento, más adelante. ¿Por qué? Porque había venido de Dios. La ley de Moisés nos enseña que una misión nocturna, eso ya lo leí. Bueno, decíamos entonces que cuando vemos eso lo que tenemos que hacer es buscar a Dios, buscar su rostro para saber cómo ser más eficaces en nuestra predicación. Por eso el Señor a la iglesia en este momento la lleva a Gilgal, quiere que cruce el Jordán y quiere que acampe en Gilgal, porque es una iglesia que está predicando ahora mismo la moral en ropas menores, es una iglesia inmadura, es una iglesia anárquica, es una iglesia que tiene mezcla babilónica. Y por lo tanto, si es que se engendra alguien, es moabitas, amonitas o ismaelitas, pero no un cristiano como Dios manda. Así que eso es lo que tenemos que buscar, morir a la carne para que podamos pasar del otro lado y ser ungidos, y ser circuncidados en nuestro corazón para que nuestra predicación sea espiritual. Bueno, pues hasta aquí lo que teníamos para hoy, queridos amigos y hermanos. Para la próxima vez que abordemos Deuteronomio veremos el capítulo 18, que sería las leyes del excremento. Vamos a ver cómo hasta las leyes del excremento, que decía que había que ir, cuando uno tenía que ir a defecar o a hacer sus necesidades, tenía que salir del campamento y después tenía que tapar lo que había dejado allí, ¿verdad? Con la arena. Tenía que llevar una pala, hacer un agujero y luego taparlo. Era como medida higiénica, pero vamos a ver cuál es el significado espiritual que tiene eso. Y veremos el siguiente, que se titula, por fin, capítulo 19, reesclavizando a los esclavos escapados. Eso es lo que nos tocaría para el siguiente día que abordemos Deuteronomio. Para el próximo viernes, como les dije, pues veremos probablemente esa especial sobre las fases de crecimiento espiritual, porque esta noche el Señor estaba, eran las 3 y las 4 de la mañana y pensando en las fases espirituales, no sé por qué el Señor me lleváis, y esta mañana en la oración pues notaba como le preguntaba al Señor, ¿será que quieres tú que yo haga un vídeo de eso? Y digo, pues bueno, pues vamos a ver. De todas formas, de aquí hasta el viernes todavía estaremos en capilla velando a ver qué el Señor quiere que grabemos, si eso o lo que toca del Evangelio de Juan. Bueno, como les dije, miércoles no vamos a hacer vídeo, así que les deseo a todos que pasen unos felices días de descanso. Si tienen celebraciones con la familia y eso, que lo pasen bien, sean moderados con la gula y con el alcohol y disfruten, eso sí. Y los que no celebren las fiestas, pues como nosotros no lo hacemos, pues bueno, pues como siempre nos vemos para el próximo día. Pedirle al Señor también, como siempre, que ilumine con esta luz de tabernáculos para que entendamos la ley de estas formas tan maravillosas como hemos entendido hoy, el significado espiritual que tiene, por ejemplo, la efusión seminal nocturna, ¿verdad? Que es un símil o que es un tipo de lo que es una predicación no ungida, que no produce ningún efecto, que es una palabra que cae a tierra.
pero que no toca los corazones, los espíritus de la gente. Bueno, pues emplazándonos entonces hasta el próximo viernes. Hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.